Este es un optoacoplador, se utiliza para controlar circuitos y en este vídeo vamos a aprender cómo funcionan y también cómo diseñar algunos circuitos optoacopladores sencillos. Los optoacopladores son componentes electrónicos integrados con un aspecto similar a este. También se conocen como optoaisladores, aisladores ópticos y fotoacopladores. En este modelo tenemos el cuerpo principal con 4 terminales. El terminal 1 es el ánodo, el 2 es el cátodo, el 3 es el colector y el 4 es el emisor. También tenemos una pequeña ranura circular en el cuerpo junto a la terminal 1 y la utilizamos para identificar las diferentes terminales. En el cuerpo también tenemos un texto que es el número de parte. Lo utilizamos para identificar el tipo de optoacoplador y también para encontrar la hoja de datos del fabricante. Este dispositivo es básicamente un relé de estado sólido que interconecta dos circuitos electrónicos separados. El circuito 1 se conecta a través de los terminales 1 y 2 y el segundo circuito se conecta a través de los terminales 3 y 4. Esto permite que el circuito 1 controle el circuito 2. También podemos utilizarlo para transferir una señal, pero los dos circuitos están aislados electrónicamente entre sí. ¿Por qué es importante? Porque los picos de voltaje y el ruido en un circuito no destruirán o interrumpirán el otro circuito. Además, debido a los materiales semiconductores en su interior, solo permiten que los electrones fluyan en una dirección. Por lo tanto, los dos circuitos pueden utilizar voltajes y corrientes diferentes debido a esta separación. Podemos ampliar las capacidades del dispositivo añadiendo otros componentes como un transistor a la salida del circuito 2. Esto nos permite controlar voltajes y corrientes aún mayores y automatizar el control del circuito. Hay varios modelos de optoacopladores, pero para este vídeo nos quedaremos con el modelo básico de fototransistor. Cuando miramos el símbolo de optoacoplador vemos que hay un símbolo de LED en la izquierda y en el lado derecho el símbolo se parece mucho a un transistor. Eso es porque es una versión modificada de un transistor conocida como fototransistor. Los terminales se denominan colector y emisor, igual que un transistor normal, excepto que nos falta el terminal de la base. En un circuito de transistor normal tenemos el circuito principal y un circuito de control. El transistor bloquea la corriente en el circuito principal para que la luz esté apagada. Cuando aplicamos un pequeño voltaje a la base, esto encenderá el transistor y permitirá que la corriente fluya en el circuito principal, por lo que la luz principal se enciende. Por cierto, ya hemos explicado en detalle cómo funcionan los transistores en nuestro vídeo anterior. Los enlaces para encontrarlos se encuentran en la parte inferior. El transistor del optoacoplador funciona de forma ligeramente diferente. También bloquea la corriente en el circuito principal, pero actúa como receptor. Cuando la luz emitida por el LED llega al transistor, este se enciende y permite que fluya la corriente en el circuito principal. Así, cuando el circuito 1 está completo, el LED se enciende. Este emite un haz de luz que alcanza el transistor. El transistor lo detecta y se enciende, permitiendo que la corriente fluya en el circuito 2. Simplemente controlamos esto encendiendo y apagando el LED interno. El fototransistor actúa como un aislante bloqueando el flujo de corriente a menos que esté expuesto a la luz. El LED y el transistor están encerrados dentro de la carcasa, por lo que no podemos verlos, pero podemos ver cómo funcionan con estos sencillos circuitos, que haremos más adelante en el vídeo. ¿Cómo enciende el LED en el transistor? Dentro del fototransistor tenemos diferentes capas de materiales semiconductores, hay de tipo N y de tipo P que están intercaladas. Tanto el tipo N como el tipo P están hechos de silicio, pero cada uno ha sido mezclado con otros materiales para cambiar sus propiedades eléctricas. El tipo N se ha mezclado con un material que le da muchos electrones adicionales e innecesarios. Estos son libres de moverse hacia otros átomos. El tipo P se ha mezclado con otro material que tiene menos electrones, por lo tanto tiene mucho espacio vacío al que puedan desplazarse los electrones. Cuando los materiales se unen se crea una barrera eléctrica que impide el paso de los electrones. Sin embargo, cuando el LED se enciende emite otra partícula conocida como fotón.
Los fotones golpean el material de tipo P y hacen que los electrones atraviesen la barrera y entren en el material de tipo N. Los electrones que se encuentran en la primera barrera ahora también podrán realizar el salto y así se desarrolla una corriente. Una vez que el LED se apaga, los fotones dejan de golpear a los electrones a través de la barrera y la corriente en el lado secundario se detiene. Así podemos controlar un circuito secundario solo con un haz de luz. Esto funciona gracias al material semiconductor. En los cables normales el cobre es el conductor y el plástico es el aislante. Los electrones pueden fluir fácilmente a través del cobre, pero no pueden fluir a través del aislante de plástico. Volviendo al modelo básico de un conductor metálico, tenemos el núcleo en el centro que está rodeado por una serie de capas orbitales que contienen los electrones. Cada capa contiene un número máximo de electrones y un electrón necesita una cierta cantidad de energía para ser aceptado en cada capa. Las más alejadas del núcleo son las que tienen más energía. La capa externa se conoce como capa de valencia. Un conductor tiene entre 1 y 3 electrones en su capa de valencia. Los electrones se mantienen en su lugar gracias al núcleo, pero existe otra capa conocida como banda de conducción. Si un electrón puede llegar a esta banda de conducción, entonces puede liberarse del átomo y trasladarse a otros átomos. En un átomo de metal como el cobre, la capa de valencia y la banda de conducción se superponen, por lo que es muy fácil que un electrón se libere y se mueva a otro átomo. En el caso de un aislante, la capa exterior está completamente compactada, por lo que hay muy poco o ningún espacio para que un electrón se una. El núcleo tiene un fuerte control sobre los electrones y la banda de conducción está muy lejos, por lo que los electrones no pueden llegar a ella para escapar. Por lo tanto, la electricidad no puede fluir a través de este material. Sin embargo, un semiconductor es diferente, tiene un electrón de más en su capa de valencia para ser conductor, por lo que actúa como un aislante. Sin embargo, la banda de conducción está bastante cerca, por lo que si proporcionamos a los electrones alguna energía externa, como un fotón, algunos electrones ganarán suficiente energía para dar el salto a la banda de conducción y quedar libres. Por tanto, un semiconductor puede actuar como aislante y como conductor. El primer circuito que veremos utiliza una resistencia dependiente de la luz y un LED blanco. La LDR varía su resistencia en función de la luz a la que esté expuesta. En la oscuridad tiene una resistencia muy alta, en la luz brillante tiene una resistencia muy baja. Este LED blanco ha sido diseñado para 20 mA. Si lo conecto a la fuente de alimentación de CD, vemos que necesita 3 voltios para alcanzar los 20 mA. Cuando pruebo esta LDR vemos que con una luz tenue su resistencia es de unos 40 kiloohms, cuando la escondo en la mano tiene unos 4 megaohms y con las dos manos cubriéndola completamente tiene unos 9 megaohms. Sin embargo, cuando ilumino el LED blanco sobre la LDR la resistencia es de unos 66 ohms. Si lo envuelvo con los dedos son unos 70 ohms. Por lo tanto, en el circuito primario necesitamos un LED blanco que tenga una caída de voltaje de 3 volts y consuma 0,02 amperes. Lo controlaremos con un interruptor y utilizaremos una batería de 9 volts para alimentar el circuito. La resistencia se encuentra en 9 volts, restando 3 para el LED, lo que nos da 6 volts. Esta será la caída de voltaje de la resistencia. La corriente del circuito es de 0,02 amperes, por lo que 6 volts divididos por 0,02 amperes son 300 ohms. Ahora funcionará bien con 20 mA, pero voy a utilizar un valor de resistencia ligeramente superior para reducir la corriente del LED. Esto también reducirá ligeramente el brillo del LED. Voy a utilizar una resistencia de 330 ohms y otra de 22 que se combinan para dar 352 de resistencia. Así que para verificar los 6 volts divididos por 352 ohms son 0,017 amperes o 17 miliamperes. Coloco los componentes en el circuito y queda así. La corriente fluirá por el circuito usando la corriente convencional. Cuando pulso el interruptor, el LED se ilumina.
En el lado secundario tenemos un LED rojo con una caída de voltaje de 2 volts y una corriente de 0,02 amperes. Este se encenderá para indicar que el circuito está funcionando. Colocamos la LDR frente al LED blanco. Esto proporcionará una resistencia de aproximadamente 70 ohms cuando se exponga a la luz. Para encontrar la resistencia para el LED simplemente tenemos que hacer que 9 volts resten 2 volts, que son 7. 7 volts divididos por 0,02 amperes son 350 ohms. 350 restando 70 ohms para la LDR nos da 280 ohms. En lugar de esto voy a utilizar dos resistencias de 150, lo que equivale a 300 ohms. Entonces, asumiendo que la LDR es de 70 ohms, tenemos 370 ohms de resistencia. 7 volts divididos por 370 ohms son 0,019 amperes. Así que coloco los componentes en el lado secundario del circuito y se ve así. Observe que el LED rojo está encendido. Eso es porque la LDR está recibiendo la luz ambiental de la habitación. Para evitarlo, lo único que tenemos que hacer es tomar un poco de cinta aislante, cortar algunos trozos pequeños y envolverlos alrededor de la LDR y el LED. Esto bloquea la luz ambiental de la habitación y el LED está ahora apagado. Cuando presiono el botón en el circuito primario, el LED blanco se enciende. Esto hace brillar la luz en el LDR, que enciende el LED rojo en el lado secundario. El problema del circuito 1 es que la luz natural activa el circuito, por lo tanto utilizaremos un emisor y receptor de infrarrojos en su lugar para este circuito. En el lado primario tenemos un emisor de infrarrojo. El que estoy usando tiene una capacidad de 30 mA, pero voy a usar una corriente mucho menor que esta. Cuando pruebo el LED vemos que a 1,2 volts tiene una corriente de 0,02 amperes, así que usamos este valor. Por cierto, si se mira esto con los ojos no se podrá ver ninguna luz porque es infrarroja y los humanos no pueden ver los infrarrojos. Por eso vamos a suponer que el LED está apagado, pero no es así. Si utilizas la cámara de tu teléfono podrás ver que está realmente encendido. También puedes probarlo tú mismo utilizando el control remoto de tu televisor, ya que también utiliza un LED infrarrojo. Así que en el lado primario tenemos un suministro de 9 volts y un emisor de infrarrojos LED con una caída de voltaje de 1,2. Colocamos un LED rojo en el circuito para indicar cuando el circuito está activado. Simplemente porque no podemos ver el LED infrarrojo. Este LED rojo tiene una caída de voltaje de 2 volts y una demanda de corriente de 0,02 amperes, así que 9 volts restan 2, restan 1,2, queda 5,8 volts. La corriente del circuito será de 0,02 amperes, entonces 5,9 volts dividido por 20 miliamperes es 290 ohms. No tengo una resistencia de 290 ohms, así que voy a usar una de 270 y otra de 22. Esto da 292 ohms y para verificarlo hacemos 5,8 volts divididos por 292, que son 0,01986 amperes. Así que estará bien. Vamos a añadir un interruptor en el circuito para poder controlar esto. Cuando conecto los componentes en el circuito queda así. Cuando pulsa el interruptor el LED rojo se enciende y el emisor LED infrarrojo emite un haz de luz. En el lado secundario tenemos el LED del receptor. Este tiene una capacidad de hasta 1,4 volts y 30 miliamperes. Incluiremos un LED rojo en este lado para indicar cuando el circuito esté activado. Este tiene una caída de voltaje de 2 volts y tiene una corriente de 0,02 amperes. Así que tenemos 9 volts en el suministro, que restan 2 volts y 1,4, queda 5,6 volts. 5,6 dividido entre 0,02 amperes es 280 ohms. Utilizaré unos 270 ohms y unos 10 ohms para obtener los 280 necesarios. Coloco estos componentes en el circuito y queda así. El emisor y el receptor están opuestos y muy cerca. Cuando pulso el interruptor el LED primario se enciende y el emisor emite un haz de luz infrarroja hacia el receptor. El receptor lo detecta y permite que fluya la corriente para que el LED rojo del lado secundario también se encienda.
El tercer circuito utiliza un optoacoplador PC817. En el lado de la entrada utiliza un LED interno. El LED está diseñado para 1,2 volts y 20 mA. Puedo conectar uno a la fuente de alimentación de CD y ver que a 1,2 la corriente es de 0,03 amperes, así que usaremos este valor. En el lado de la entrada utilizaremos un interruptor para controlar el circuito y también un LED rojo para indicar cuando el circuito está activado. Esto también tiene una caída de voltaje de 2 volts y una corriente de 0,02 amperes, así que tiene un suministro de 9 volts. De los 9 se restan 2, se restan 1,2 y nos queda 5,8. 5,8 volts dividido por 0,02 amperes es 290 ohms. Voy a usar una resistencia de 270 y otra de 20 para obtener 292 ohms. Esto nos dará 0,01986 amperes. Coloco los componentes en la placa del circuito y queda así. Cuando pulse el interruptor se encenderá el LED rojo. Para el lado secundario el optoacoplador está diseñado para un máximo de 50 mA. Vamos a utilizar un LED rojo en el lado secundario que tiene una caída de voltaje de 2 volts y una corriente de 20 mA. El lado secundario tendrá una alimentación de 9 volts con el positivo conectado al colector y el emisor conectado al negativo. Debemos utilizar una resistencia, si no el optoacoplador se destruirá. Consultando la hoja de datos del fabricante podemos ver un gráfico con la corriente del colector frente al voltaje de colector emisor. La corriente de colector será de 20 mA de nuestro LED rojo. Por lo tanto, leyendo el gráfico nos movemos a lo largo hasta que llegamos a la línea de 20 mA. Esto muestra que el voltaje del colector emisor es de 2 volts. Tenemos una alimentación de 9, por lo que 9 restando 2 para el LED y 2 para el colector emisor del transistor es igual a 5 volts. 5 divididos por la corriente del colector de 0,02 amperes es 250 ohms. No tengo una resistencia de 250, así que utilizaré una de 100 y otra de 150 que se combinan para formar 250. Así que coloco los componentes en el circuito y quedan así. El lado secundario está apagado, pero cuando pulso el interruptor, el LED rojo del lado primario se enciende. El LED dentro del optoacoplador se enciende y el haz de luz golpea el fototransistor interno, lo que permite que la corriente fluya en el lado secundario, por lo que el LED rojo del lado secundario está ahora encendido. Ve ahora uno de los vídeos en pantalla para seguir aprendiendo sobre ingeniería eléctrica y electrónica, ya que esto es tristemente el final del vídeo. No te olvides de seguirnos en Facebook, Twitter, LinkedIn y por supuesto en theengineeringmindset.com.